Hola, bienvenido al canal, soy Bea. Vamos a hacer que las matemáticas te parezcan mucho más fáciles. Vamos a empezar. Bueno, este es un ejercicio típico que se pregunta mucho y es un ejercicio que se denomina de mezclas. Lo que vamos a hacer en este caso, vamos a leer primero el enunciado. Dice: mezclamos 20 kilogramos de harina de 1,25 euros el kilo con 35 kilogramos de otra harina de 0,75 euros el kilo. ¿Cuál será el precio final de la mezcla? Bueno, pues aquí lo que estamos mezclando es dos tipos de harina. Le vamos a llamar harina 1 y harina 2. Y luego tendremos la mezcla de ambas. Entonces, por eso me gusta representarlos en tablas, porque estos ejercicios se hacen muy fácilmente cuando los representas en una tabla. Entonces, a la izquierda tenemos la harina tipo 1, la harina tipo 2 y la mezcla de las dos harinas. Bueno, después nos observamos las unidades de los datos que nos dan. Unos datos nos los dan en kilogramos, mezclamos 20 kilogramos, vamos a ir poniéndolo en la tabla. Entonces, de la harina 1, la que vamos a llamar harina 1, que es la primera que nos dan, tenemos 20 kilogramos. Y nos dicen que el precio que tiene es de 1,25 euros el kilo. Bueno, ponemos aquí su precio. A continuación, tenemos 35 kilogramos de la otra harina, de la harina 2. Entonces ponemos 35 y el precio es 0,75 euros el kilo. Bueno, ¿tenemos algún dato de la mezcla? Aunque no nos dan ningún dato de la mezcla, si nosotros sumamos el número de kilos que mezclamos de cada tipo de harina, tenemos un total de 55 kilos en la mezcla. Entonces, este dato no te lo dan, pero tienes que fijarte en que lo puedes obtener fácilmente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es precisamente lo que nos pregunta el ejercicio, que es el precio final de la mezcla. Bueno, le vamos a llamar X, porque ahí es donde tenemos la incógnita que tenemos que calcular. Bueno, ¿y cómo podemos calcularlo? Bueno, pues en estos ejercicios, solo con hacer esta operación de cada una de estas multiplicaciones, multiplicamos 20 por 1,25, es decir, hacemos multiplicaciones en línea de cada una de estas cantidades. Entonces, la primera será multiplicar 20 por 1,25. Obtenemos 25. 35 por 0,75 nos da 26,25. Y por último, 55 por X nos da 55X. Con esto podemos plantear una ecuación. ¿Por qué? Porque 55X, que es la mezcla, que sería el total, es igual a la suma de 25 más 26,25, es decir, a la suma de lo que hemos obtenido en las líneas anteriores. Entonces ahora ya podemos calcular la incógnita, que sería esta suma de 25 más 26,25 en el numerador, y en el denominador el 55 pasaría dividiendo porque está multiplicando a la X. Si está multiplicando del lado izquierdo, pasa al derecho dividiendo. Bueno, y si calculamos este resultado, nos quedaría 51,25 partido por 55, que nos daría que la X es igual a 0,93. Y por último, lo que nos queda es fijarnos en las unidades del precio, que son euros kilogramo. Bueno, pues en estos ejercicios te pueden preguntar cualquier dato. De estos 6 datos que tienes aquí en esta tabla, estos que te he pintado en color lila, podrían preguntarte el número de kilos de la harina 1 o el precio de la harina 1 o de la harina 2, cualquiera de ellos. Lo único que tendrías que hacer en ese caso es poner la incógnita X en el cuadrado que le corresponda. Tendrás todos los demás datos, porque siempre te van a hacer los demás datos, te van a hacer falta, y entonces o te los dan o es que hay una manera de poder calcularlos. Aunque no te los den, los puedes obtener tú, pues normalmente haciendo eso, una suma, una resta
Entonces, de esa manera, en esta tabla hay 6 posibilidades de cálculo. En cualquiera de ellas te puede aparecer la incógnita, pero el proceso siempre va a ser el mismo. Multiplicas en línea cada una de las cantidades, multiplicas así en línea, y luego siempre la última, la que corresponde a la mezcla, va a ser igual a la suma de las otras dos. Y de esa manera podrás hacer cualquier tipo de ejercicio de mezclas.